Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín Toledo. Bienvenidas a la práctica de nuestra lección número 16. Y dice así: no tengo pensamientos neutros. La idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de desvanecer la creencia de que tus pensamientos no tienen ningún efecto. Todo lo que ves es el resultado de tus pensamientos. En esto no hay excepciones. Los pensamientos no son ni grandes ni pequeños, ni poderosos ni débiles. Son simplemente verdaderos o falsos. Aquellos que son verdaderos crean a su semejanza. Aquellos que son falsos fabrican a la suya. No hay concepto más autocontradictorio que el de pensamientos fútiles. Difícilmente se puede calificar de fútil a lo que da origen a la percepción de todo el mundo. Cada pensamiento que tienes contribuye a la verdad o a la ilusión. O bien extiende la verdad o bien multiplica las ilusiones. Ciertamente puedes multiplicar lo que no es nada, pero no por ello lo estarás extendiendo. Además de reconocer que los pensamientos nunca son fútiles, la salvación requiere que también reconozcas que cada pensamiento que tienes acarrea paz o guerra, amor o miedo. Un resultado neutral es imposible porque es imposible que haya pensamientos neutros. Hay tal tensión de descartar los pensamientos atemorizantes por considerárseles irrelevantes, triviales e inmerecedores de que no se ocupe de ellos, que es esencial que los reconozcas a todos como igualmente destructivos, aunque también como igualmente irreales. Practicaremos con esta idea de muchas formas antes de que realmente llegues a entender. Al aplicar esta idea del día de hoy, escudriña en tu mente con los ojos cerrados durante un minuto más o menos, esforzándote al máximo por no pasar por alto ningún pensamiento insignificante que tienda a eludir la búsqueda. Esto te resultará bastante difícil hasta que te acostumbres a ello. Descubrirás que todavía te resulta difícil no hacer distinciones artificiales. Cualquier pensamiento que se te ocurra, independientemente de las cualidades que le asignes, es un sujeto adecuado para aplicar la idea del día de hoy. Durante las sesiones de práctica, repite primero la idea para tus adentros y luego, a medida que cada pensamiento cruce por tu mente, manténlo en tu conciencia mientras te dices a ti mismo: este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro. Este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro. Como de costumbre, usa la idea de hoy cada vez que notes algún pensamiento en particular que te produzca desasosiego. Seguiremos a este fin siguiendo la variación de la idea. Este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro porque no tengo pensamientos neutros. Se recomienda 4 o 5 sesiones de práctica en caso de que te resulten relativamente fáciles. De experimentar tensión, 3 serán suficientes. La duración del ejercicio debe reducirse a sí mismo si experimentas cualquier sensación de incomodidad. Bueno, pues esta lección también es, como cada una de ellas, pues lleva un propósito, pero esta es también sumamente importante. Nunca tenemos pensamientos neutros, nunca. Vamos a pensar que de repente, recuerdo hace muchos años que aquí en la unidad decían que, hace muchos años, cuando yo recién llegué a vivir aquí, decían que andaban gitanos aquí en la unidad y que los gitanos estaban robando a los niños. Era una transmisión tal, porque todo el mundo decía: sí, es que yo ya los vi, sí, ya los vi, y sí, se visten de esta manera y viven de tal forma, y fíjate que ni siquiera rentan casas, o sea, se meten a invadir. Tanto fue el temor que yo en ese tiempo empecé a recibir muchas consultas, obviamente por ansiedad, incluso hasta de los más chiquitos, ¿no? Porque decían: es que, pues es que dice mi mamá que ya cuando andemos en la calle debo de cuidarme porque los gitanos, porque se acercan, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces realmente no había un pensamiento neutro. Cada vez que íbamos repitiendo o que se iba repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo esta idea, pues realmente se le iba dando más fuerza y se iba engendrando cada vez más y más y más y más temor
aquí en el lugar donde yo vivo. Por eso dice, no hay pensamientos neutros. En realidad, todo pensamiento que tú compartas te va a llevar a la guerra o a la paz, al miedo o al amor. Entonces, cuidado con lo que nosotros decimos, porque de pronto nosotros sí podemos, en todo caso, ir extendiendo todo este miedo o todo el amor si así lo deseamos. Ajá. Dependiendo de hacia quién le estamos sirviendo o de quién viene la autoría de estos pensamientos, del ego o del Espíritu Santo. Yo les puedo decir que jamás vi a ningún gitano por la calle. Jamás. ¿Por qué? Porque no era la realidad que yo estaba construyendo. Y los pacientes me decían, yo sí los vi pasar y te dicen que si te leen la mano y con eso de pronto te quieren distraer, pero en realidad te quieren robar a los niños. Y yo jamás vi un gitano. Jamás vi un gitano. ¿De acuerdo? Vamos a pensar, no sé, si de pronto a ustedes les llegó a pasar. Cuando uno tiene el deseo de embarazarse, ¿qué pasa? Empiezas a ver embarazadas por todos lados, ¿no? Y no es que de pronto hayan dicho que salgan todas las embarazadas, ¿verdad? Sino que es una idea que yo traigo aquí y entonces mi mente, mis pensamientos, al no ser neutros, se van a fijar, van a ser selectivos y van a ver y se van a dirigir justamente a esas mujeres que están embarazadas. Ajá. Y así sucesivamente. Es decir, jamás un pensamiento es neutro. Por eso también tengamos mucho cuidado con lo que nosotros le decimos a nuestros hijos. Retomo el tema del volcán. Decía mi hijo, mamá, ¿y si llega a explotar el volcán, nos llega hasta acá? No, hijo, lo que nos va a llegar seguramente es un chorro de ceniza. Pero ¿qué va a pasar con esas poblaciones? Bueno, las van a tener que evacuar para que justamente puedan salir de esa zona de peligro. Y le decía yo específicamente, hay por ahí algunos lugares a donde ya tienen esos lugares específicos a donde pueden llegar las personas para poderse rescatar. Si yo le digo a mi hijo, sí, qué terror, fíjate, va a morir mucha gente y esperemos que no, y estoy con la angustia y estoy con el drama, eso se lo voy a transmitir a mi hijo. Y entonces mi hijo a su vez se lo puede transmitir a sus compañeros. Por eso es que no hay pensamiento neutro. Cada pensamiento y cada idea que tú expreses te va a llevar justamente a proyectarlo y a que puedas seguir generando ese temor, ¿no? Había una frase que decía una mujer que admiro mucho, Silvana Silveri, y cuando pasaba este tema de la pandemia, ella decía, a ver, quédate en casa, hizo un eslogan muy padre que decía, quédate en casa, pero transmite confianza. Porque justamente ella decía, no sigamos proyectando más miedo, porque no nos vamos a morir por la pandemia en sí, nos vamos a morir por el miedo que estamos generando, por las ideas que estamos proyectando y que justamente lo que tú proyectas, eso es lo que se va a volver una realidad en tu vida. Entonces, esto lleva esa intención, ¿de acuerdo? De que vayamos identificando que de verdad no hay un pensamiento neutro. Por eso es que cuántas creencias nosotros traemos arrastrando y arrastrando de generación en generación, de generación en generación, eh, justamente por eso, porque no hay pensamientos y no hay ideas neutras. Así es de que hay que observar mucho nuestra mente, hay que ver si estamos proyectando o si estamos extendiendo. ¿De acuerdo? Disfruten su lección.